Hoy voy a titular lo que vamos a oír con el tema simple, una palabra simple: cuidado. Cuidado. Okay. Cuidado. Nosotros somos la generación de los postreros días. Así que cuidado. Cuidado lo que piensa, lo que hace y por dónde camina. Lo que piensa, lo que hace y por dónde camina. Cuidado. Cuidado, hermano. Cuidado. Muchas veces parece egoísta la expresión de Juan cuando dice: el que no trae esta doctrina, no le digas. Yo sé que usted la sabe. El que no trae esta doctrina, no le digáis bienvenido. Bienvenido. ¿Cuál doctrina? La que está aquí. La hermana Ani hablaba hoy cosas muy importantes. Pedro dijo de Pablo que Pablo ha escrito cosas difíciles de entender. Así dijo, ¿verdad? Pedro dijo: mi hermano Pablo ha escrito cosas difíciles de entender. Ya la tenemos la revelación. Pero interpretarla cuando la leemos, pasar por allí y que se nos quede y que la llevemos a la práctica. Pero en el punto anterior, interpretarla correctamente. Es un trabajo, es un deber nuestro interpretarla correctamente. Tenemos que usar todas las herramientas y los recursos que se nos presentan a través de la vía de Dios para interpretar correctamente la Escritura. No es tarea fácil, hermano. No significa eso que seamos expertos en la interpretación de la Escritura, pero es deber de nosotros que interpretemos correctamente la Escritura, que podamos distinguir exactamente lo que nosotros creemos. Es deber de nosotros, es responsabilidad de nosotros. Por eso el tema de hoy se titula Cuidado. Ya está. Es la razón por la cual Jesucristo dejó al Espíritu Santo. Él lo dijo bien clarito en San Juan. San Juan lo explica, San Juan lo muestra. San Juan dice: Él está aquí para guiarnos a toda verdad. En otras palabras, no podemos evitar al Espíritu Santo para la correcta interpretación de la Escritura. Nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo. No solo saber del Espíritu Santo, no solo simpatizar con el Espíritu Santo, es tener al Espíritu Santo, porque Él nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Así que cuidado. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a leer la Escritura en un versículo que tenemos aquí de Timoteo. El apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo en el capítulo 4 de Primera de Timoteo. Por supuesto, hoy estaremos viajando a través de varios versículos, pero tengamos este presente. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Gracias por ponerse de pie. Esta es la santísima palabra de Dios, palabra infalible. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Dice así la palabra del Señor: pero el Espíritu dice oscuramente. Aleluya, me equivoqué, gracias por corregirme. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas. Parece que no veo bien. Oh, de demonios. Gracias. A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice así su Biblia: doctrinas de demonios. Gloria a Dios. Gracias, hermano.
Levante su mano derecha al cielo y dígale: aquí estoy, Señor. Espíritu de Dios, háblame claramente. Aunque me duela el corazón, aunque me duele el orgullo propio, aunque me lastime, que no odie a Francisco. Aleluya. Tu palabra, yo quiero oír tu palabra, Señor, que es poderosa. Gloria a Dios. Aleluya. Edifícame con ella, edifícame con ella. Aleluya. Santo es tu nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Poderoso es Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Pueden sentarse, tome asiento. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dios es espíritu. ¿Cuántos saben que Dios es espíritu? Y Él busca adoradores. Aquí nadie es espectador. Eso es lo que tienen nuestras iglesias, que nos enseñamos que usted es un espectador. Si usted dice el culto estuvo malo, es porque usted no adoró. Usted no adoró. Dice: no, es que el hermano lo hizo feo. Usted lo hizo feo. Usted no adoró. Porque aquí la palabra show no existe. ¿Verdad que sí? Así que nosotros nos paramos aquí con lo mejor que tenemos nosotros para Dios. Pero usted es un ayudador mío. Usted es un ayudador mío. ¿Amén? Usted tiene que adorar a Dios. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué en espíritu? Es que la carne a veces no quiere, se queda sentado. No pase, no aplauda. Pero su espíritu sí puede. Y tenemos que empezar por allí, adorando a Dios en espíritu. Y verdaderamente, en verdad. Tenemos que hacerlo, hermano. Nosotros somos iglesia pentecostal y tiene que ser un culto pentecostal. Ellos estaban ahí en ese lugar, en el aposento alto, y parecía que estaban borrachos, borrachas. Porque se movían, porque levantaban sus piernas, porque saltaban y brincaban. Así deben ser nuestros cultos. Dice: yo no quiero ser como Julio, porque yo soy agosto. Pero tenemos que ser pentecostales. De la cabeza a los pies. Y usted sabe que los pentecostales que formó Jesucristo brincaban y saltaban y adoraban y servían. Y eso es lo que impacta a la gente que está viciada, que no tiene esperanza. Bendito sea Dios. Tenemos que despojarnos de eso, hermano. Usted dice: no, es que hacía así Julio. Perdona que te use hoy Julio, ¿verdad? Tú sabes que yo te quiero mucho. Que Julio hacía así porque él lo hacía allá cuando era, ¿cómo dice? Merenguero o salsero. Yo le voy a decir algo a usted que yo quiero que usted sepa esto. La música es de Dios. Amén. El diablo no inventó la música. El diablo usa la música para destruir a la gente, porque sabe que a todos nos gusta, hasta a los niñitos, en el estómago, y él está jalando el cordón umbilical y él está ahí. Aunque usted no lo crea. Sí, señor. Nos gusta la música porque la música viene del cielo. Aleluya. No la inventó el diablo. Ni los ritmos son de él. Es la reacción nuestra a la música. Y hoy que somos nueva criatura, queremos aguantar el pie y aguantar la mano. La música es de Dios, hermano. Báilele a Dios. Amén. Aleluya. Báilele a Dios. Has cambiado mi lamento en baile. Dice baile. Dice baile. Dice: no, yo no bailo porque en el mundo bailan.
el mundo, el diablo sabe lo que usa, porque sabe que al usar eso puede llevarse a mucha gente, porque es parte de nosotros, de nuestra naturaleza, la música. Pero nuestra música está purificada, nuestra salsa está purificada, nuestro merengue está purificado, nuestra cumbia está purificada. A mí me molesta mucho cuando la gente dice, oh no, la cumbia no es de Dios. ¿Quién te dijo eso a ti? Si el diablo no ha inventado nada. Sí, es un copión. Dios es el creador, es un copión, un monkey. Dice, yo leí un eslogan que dice, por ahí dice, que Dios crea, ¿verdad? Y Satanás es un imitador. Y hay un eslogan por allá que dice que el hombre crea y el mono imita. Pero realmente la Escritura dice que la música es del cielo, es de Dios. Amén. Díganme ustedes cómo se movía esa gente en el aposento alto, allá afuera, en la casa, afuera de la casa, porque la gente los miraba. Había un ruidón grande. Un ruidón, eso era un fiestón, un merengón santo. A las 6 de la tarde terminaba. A Dios. Por eso le decían que estaban borrachos y locos. Claro. Algún día le vamos a hablar de la música, no quiero irme por ahí. Solo que yo quiero imitar a Julio. Yo no quiero ser un agosto, yo quiero imitar a Julio. Sí, yo quiero imitarlo. A mí me emociona cuando yo lo veo a él. Sí, Señor. A mí me emociona. ¿Verdad, Julio? Gloria a Dios. Después le enseñamos. En serio. Gloria, tenemos que hacerlo, hermano. Porque esto es nuestro, esto es del cielo. Y aún más, el Salmo 150 explica que cómo y qué tenemos que usar para adorar a Dios. Mucha gente no entendía a través de los tiempos y decía, no, la guitarra no es para adorar a Dios en los servicios. ¿Se acuerdan de ese tiempo? O la batería, no, eso es pecaminoso. Porque el enemigo sabe cómo levantar falsas cosas para confundirnos. Pero no, el tópico no es eso, se me salió. Cuidado. Usted aprende rápido. Cuidado. Mira, en este versículo, a mí se me fijó la mente en la palabra apostasía, apostatarán. Es la función, la acción del verbo apostatar. Se me quedó ahí, apostatar. Dice que en los postreros tiempos, como una señal grande y poderosa, una señal imposible de cubrirla, imposible de taparla. Dios dice que en los postreros días, antes de que Él venga por su iglesia, muchos apostatarán de la fe. Es una señal antes de la iglesia, porque Él dice apostatarán de la fe. ¿Y cómo se va a apostatar? Yo quisiera analizar primero esta palabra apostatar. Apostatar significa cambio, abandono, dejar la fe. Cambio, abandono de la fe. Y estaba examinando otras opiniones de la etimología de esta palabra, apostatar. Dice aún más, dice transformar. Transformar. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado. Si usted lee las cartas, Juan dice
Mantengámonos en la doctrina de los apóstoles, pero no la dejen inconclusa la frase, de Jesucristo. Porque hoy, más que nunca, hoy hay muchos apóstoles. Pero ahí está diciendo a los apóstoles de Jesucristo. Y había un requisito fundamental, que para ser apóstol de Jesucristo debía haber sido nombrado directamente por Jesús, en persona. El Jesús histórico tenía que haberle dicho: tú sígueme, yo quiero que tú vengas conmigo. Y es la razón por qué la iglesia se oponía al principio al apostolado de Saulo de Tarso, de Pablo. Porque él ya había ascendido cuando tú viniste. Pero Pablo, a través del Espíritu Santo, le da razones de que él es parte de este apostolado. Y él tiene que esforzarse. No le fue fácil a Pablo probarle a la iglesia que él era apóstol. Porque el requisito principal era que tenía que haber sido nombrado personalmente del Jesús histórico. Decirle: tú sígueme. Porque muchos se ofrecieron para seguirle. Aún la samaritana le dijo: yo te voy a seguir, déjame ir a agarrar mi cartera, mi mochila, mis tortitas. Vengo. No, mija, no. Ve con los tuyos y dile lo que has visto. Pero en el apostolado, que se exigía ese requisito, que tenía que haber sido nombrado directamente. Por eso a Pablo no le fue muy fácil. El Espíritu Santo le dio gracia a él para poder explicarle todo lo que le pasó. Y ahí, poquito a poquito, por eso él habla de las marcas de su apostolado. Bueno, mucho cuidado. Porque podemos cambiar la doctrina. Lo más importante, hermano, de la Escritura es la palabra, es la doctrina. Es por eso que se reafirma en muchos pasajes bíblicos que la palabra de Dios es cortante, que la palabra de Dios es pura, es poderosa, que este es el Evangelio, la palabra viva de Dios. Y los apóstoles decían: nosotros les decimos a ustedes lo que hemos oído y visto del Maestro. Todo el Nuevo Testamento está lleno en cuidar la sana doctrina. ¿Quiénes son los apóstatas? Los que cambian la doctrina. Y los que viven una doctrina cambiada, transformada. Una doctrina puede ser cambiada parcialmente o totalmente. Si nosotros le añadimos o le quitamos algo, vamos a poner la palabra añadir. En la Escritura dice que si usted pone levadura en la masa, usted leuda la masa. No importa la cantidad que le ponga, aunque sea una gotita de levadura, usted leuda la masa. Aunque sea una gotita. Ya hay cambio. Cuando hablamos de cuidado, tenemos que tener mucho cuidado de no hacer cambios ni parcial ni total a la Escritura, porque podemos ubicarnos dentro de una nominación llamada apostasía. Hoy más que nunca, hermano, somos gente, una generación de los últimos tiempos, de los tiempos proféticos, del cumplimiento de las profecías, de la escatología bíblica, de lo que Dios le dijo a Daniel, de lo que Dios le dijo a Juan, de lo que Jesús dijo en sus mensajes. Esto es peligroso, esto es riesgoso. Hoy más que nunca tenemos que abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos, pulir nuestros sensores, para no alterar, ni por accidente ni intencionalmente, la doctrina. Algunos apostatarán de la fe. Son aquella gente que transforma la doctrina o leuda la masa, leuda la doctrina con algún cambio ligero o un cambio parcial o un cambio total. Tenemos que tener muchísimo cuidado.
Ahora, ¿cómo puede ocurrir eso? Ese es nuestro segundo punto en esta tarde. ¿Cómo puede eso ocurrir? Lo dice el verso. Después de la palabra apostatarán de la fe, dice una palabra clave ahí. ¿Cuál es? Escuchando. Escuchando. Marquito cantaba un cántico que me impresionó. En la alabanza él decía: inclina tu oído ¿a quién? A la voz de Dios. Y en algunos versos dice: cuando vayas a la casa de Dios, acércate para escuchar, para oír más que para hablar. Ahora, yo le digo una cosa a usted. Oír y escuchar no es lo mismo, ¿verdad? Por esa es la razón que Jesucristo tenía como preámbulo a sus enseñanzas y mensajes una palabra típica en los labios del Maestro. El que tiene oído para oír, oiga. La gente decía: ¡wow! ¡Qué redundancia! ¡Qué redundancias! Los escribas que eran doctos en escribir decían: ¡qué redundancia! Porque algunos oyendo no oyen. Para ellos son simples sonidos que llegan a sus tímpanos. Palabras que chocan sus orejas. Pero que no oyen, no escuchan. Yo quisiera que usted me acompañara al huerto de Edén. Había una mujer muy bella, con los trajes más lindos del glamour femenino, como se mueven ellas, ¿verdad? Y pasaba por ahí. No lo voy a hacer porque no me sale. Pero siempre miraba un árbol que estaba en medio del huerto y le daba su mirada. Y le daba su mirada. Y cada día que pasaba, le ocurría como ciertos meteoritos que pasan de tiempo en tiempo cerca de algún planeta. Se van acercando más, un poquito más. Y esa mirada ahí coquetona que le echaba a ese árbol, porque ese árbol era, ¿cómo Ani usted dijo? Me gustó lo que dijo. ¿Ah? Codiciable. Se veía sedoso. Su fruto apetitoso. Algunas cosas hay así, Feli, ¿verdad? Que atraen. Atraen. Que cada día nosotros le vamos a dar un pasito. Y la sigue mirando ella. No hay problemas todavía. No hay problemas, ¿verdad? Pero ella se va acercando y está mirando ese árbol que le hace así con su apariencia, ¿verdad? Le hace así con su apariencia. Todavía no hay voz que salga de él, no hay voz, no hay sonido, hermano. Pero si usted lee el capítulo 3, usted va a notar algo. Que hay algo que va a ocurrir tal como lo dice Primera de Timoteo capítulo 4, ese verso 1. Que había un personaje, que había un ser allí enredado en el árbol. Enredado en el árbol. Ese ser estaba maquinando. Ese ser es inteligente, ese ser tiene conocimiento, posee mucha información. Es un experto en adornar las apariencias. Nosotros, el ser humano, somos muy atraídos por las apariencias. No, escuche esto, hermano. Todo animal que posee colores vivos, atractivos,
son sumamente peligrosos, porque es parte de su técnica depredadora. Sí, Señor. ¿Quién sabe que hay una culebra, una serpiente en Florida que se llama coral? Río. Son colores vivos, atractivos. Y las pobres palomitas hacen... Y ven ese color y dicen, ¡pam! Y van para allá. Y se acercan. Porque le atrae el color vivo. Pero ella no se da cuenta que es el color de la apariencia, la técnica del depredador. Y se aproxima hasta que está cerca al alcance del depredador. Y son atrapadas. Eva no se daba cuenta que cada paso que daba por la atracción de ese árbol, ella estaba acercándose al depredador. Y el depredador no saltó con un aguijón o unos colmillos. Él sabía una técnica superior a estos animales. Él establece. ¿Quién dijo eso? Alguien me tocó, dijo Jesús. ¿Qué estableció él? Ella. Una conversación. La serpiente establece una conversación, una simple conversación. Un hola. Una simple palabra, Félix. Pero un hola que tú puedes decir, le simpatizo, me quiere, está loca por mí. ¿Verdad, Félix? Ella establece una conversación, hermano. Una simple conversación. Una conversación que al oírla, técnicamente le da un giro así. No le añade palabra. No le añade palabra, solo le da un giro a las mismas palabras. ¿Saben ustedes lo que se llama mensaje subliminal o apariencia subliminal? Es la misma palabra vista de otro ángulo. No hay cambio. Yo no le puse nada. Yo no alteré nada. Yo no toqué nada. Sencillamente hizo. Y nuestro cerebro, nuestra mente capta el mensaje, consciente o inconscientemente. El error gravísimo de Eva es que se somete a una conversación. Es por eso que Juan dice, no le digas ni bienvenido. O no, es que yo sé, yo puedo dialogar, yo sé las técnicas para convencer. Hermano. Sí, Señor. No en vano dice la Escritura, no le digas bienvenido. O yo tengo otra Biblia. Hermano, es que eso es error. Eso no es polite. Eso no es educación. Mi Biblia tiene educación y dice eso. Dice, nuestro pastor es egoísta. No nos deja ir a otra iglesia. Yo he oído esta queja de mucha gente. No lo estoy diciendo por esta iglesia. Esta iglesia es hermosa. Maravillosa. Es verdad, hay muchas congregaciones que se quejan de eso. Este personaje tuerce lo que la mujer le está diciendo. Comunicación. ¿Qué es comunicación? Es un medio por el cual transmitimos. ¿Sí o no? Porque la comunicación puede ser verbal, o la comunicación puede ser escrita, la comunicación puede ser física, miradas. Miradas. La comunicación también puede ser por signos. ¿Verdad que sí? Signos. Hay gente que le da like
a cualquier cosa. Y hay mucha gente que con símbolos están diciendo que no creen en Dios. Con símbolos están diciendo que no creen en Dios. Y hay una jerga de símbolos, hay una jerga hablada, y hay una jerga de pandillas, de organizaciones subversivas que usan símbolos. Diferente al lenguaje por símbolos, pero son símbolos que tienen significados especiales. Cualquiera que sea la comunicación, basta que haya comunicación. A través de las vías de la comunicación. La comunicación es como un puente. La comunicación puede empezar con una palabra, pero puede durar tiempo, puede durar días, puede durar meses. Hay gente que están en la iglesia, pero tienen comunicación con el mundo. A través de la comunicación se transmite información. Se transmiten teorías. Se transmiten ideas. Se transmiten teorías, ideas que se transforman en doctrinas. En doctrinas. Mire este versículo que está aquí. Si usted va conmigo a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. El verso 16 dice así. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 16. Pedro dice esto, dice, y en casi todas sus epístolas, está hablando de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Tuercen. Ni siquiera la han quitado, la han añadido, tuercen. Tuercen. Lo que hizo la serpiente en el huerto, torció. Tuercen, dice ahí, ¿verdad? Se usa la misma palabra, todos tienen la misma palabra en su Biblia, tuercen. Como también las otras escrituras. No solo las de Pablo, lo que quiere decir, las otras también, de los profetas, para su propia perdición. Porque esa información que se ha transmitido llega a través de los oídos. Nosotros tenemos sensores, tenemos sentidos con los cuales captamos, percibimos el mundo que nos rodea. Sabemos lo que es sólido, sabemos lo que es líquido, sabemos lo que es duro, sabemos lo que es suave. Porque percibimos con nuestros sentidos el medio ambiente. Sabemos cuando la mirada es dura, cuando la mirada es suave. Cuando la mirada, escuche bien, cómo nuestros ojos perciben la calidad de mirada. Nuestro sabor puede saber lo que está caliente y lo que está frío, lo que está amargo y lo que está dulce. Nuestros sensores de la piel perciben el clima. Nuestros oídos captan la palabra, captan el significado de las palabras. Todo eso entra a nuestro cerebro y allí donde está la mente conjuga, elabora. Allí están dando vuelta como si fuera el universo, las teorías, las hipótesis, las ideas. Y es allí donde se modifican, es allí dentro. Ten cuidado porque allí dentro es donde se está leudando, allí adentro donde se está haciendo mezcla, allí adentro donde se está elaborando
En la química, hermano, en la ciencia llamada química y en la física, nosotros podemos hacer combinación de elementos. Combinación de elementos. Hay elementos A, elementos B, que al unirlos forman un elemento C. Diferente, distinto. Si unimos elemento A con elemento B, formamos un elemento C distinto. Y aún más le voy a decir otra cosa. Si yo uno elemento B al elemento C, la misma formación que yo hice, elemento A, elemento B, forma un C, pero si yo lo hago al revés, elemento B en el A, y usted dice, ¿me va a salir el mismo elemento? Probablemente no. Probablemente no. Hay elementos que admite que usted añada el A al B, pero no permite que le añada el B al A. Porque hay una reacción química. La luz y las tinieblas nunca se pueden mezclar. Nunca se pueden mezclar. Jamás. Jamás. Imposible. Ni un poquito. Una mancha, por mínima que sea. Una gota puede ser demasiado grande para lo que yo estoy hablando en este momento. Una gota puede ser demasiado grande para que el ágape ya no sea el mismo. Porque el ágape es blanco. Y una mancha en el ágape, por más pequeña, microscópica que sea, transformó el ágape, manchó el ágape, destruyó el ágape. No podemos admitir ni un cambio ligero en la doctrina. Es responsabilidad de nosotros, primero, estudiarla, entenderla. Los hebreos le llaman Talmud Torah, que significa enseñanza del Torah, de la ley de Dios. Usted y yo tenemos que conocer la doctrina de Dios, bien conocerla, percibirla, palparla, metérnosla en la cabeza. Hijo mío, graba mi palabra en tu corazón, en tu vida. Conócela, escudriñala. Para que sepas entonces que cualquier ligero cambio transforma la doctrina. El mínimo cambio transforma la doctrina. El microscópico cambio transforma la doctrina. Le voy a decir que Dios lo sabe y por eso nos lo está diciendo ahora. Cuando el mismo Dios, como dicen por allá, el mero Dios. El mero Dios. ¿Han oído esa palabra? Lo que quieren decir, el mismísimo Dios no envió un ángel del cielo, no envió al arcángel Miguel, no envió a nadie. El mismo Dios se le para frente a Adán y a Eva y le dicen, esto es lo que voy a hacer ahora. Vaya conmigo al capítulo 3 de Génesis. Y mire esto, hermano, por favor, percíbalo, por favor, hermano. Gloria a Dios. Yo no sé cuántas veces usted ha leído Génesis. Yo me vuelvo loco con esta escritura. He leído mucho a Génesis y me parece que cada vez es la primera vez. Verso 14. Génesis 3:14. Vamos a empezar ahí. Solo 2 versículos. Bendito sea Dios, un cortito. Y Jehová Dios, el mero Dios. Diga conmigo, a ver. El mero Dios. El mismísimo Dios, hermano. No envió a nadie, hermano, a decirle esto. Otras veces ha enviado a alguien, ¿verdad?
Y Jehová Dios dijo a la serpiente. ¿A quién se lo dijo? A la serpiente. Por cuanto esto hiciste, maldita. Oh no, Dios no maldice, no, no. Dios siempre bendice. Porque esa palabra es muy fea. ¿De dónde viene la palabra maldición, maldita? De mal. Porque existe el mal y existe el bien. ¿Okay? Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. No, eso es por 1000 años nada más, ¿verdad? Todos los días. 15. Y pondré. ¿Qué cosa? Enemistad. Cuando hay enemistad, ¿sigue la comunicación? No. Voy a cortar la comunicación. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Tal vez hasta ahí no se entienda eso, porque esto es escatológico también. Y entre tu simiente y la simiente suya. Ah, Dios mío, pero ¿de qué Dios está hablando? Alex, ¿tú qué simiente? Descendencia. Tu descendencia. Entre tus hijos y tus hijos. Dice usted, le estaba hablando a las culebritas que iban a salir malas. No, no, no. Esta no es una serpiente cualquiera. Este es el diablo. Esa serpiente se llama serpiente antigua y el mismo Dios estaba mirando a los ojos al diablo y le dijo, tu simiente será enemiga de esta simiente. Pondré, eso se llama ley, eso se llama decreto. Eso se llama ley, eso se llama decreto. No se puede mezclar tu simiente con esta simiente. Nadie que diga que es una nueva criatura debe seguir haciendo lo que hacía antes. Santo. Aleluya. Nadie. Amén. Porque Dios no puede ser burlado. Sí, Señor. Aleluya. Esas son leyes espirituales, leyes naturales, leyes divinas, decretos del cielo. Nadie puede llamarse hijo de Dios si continúa haciendo lo que hacía en el mundo. No importa qué doctrina le diga a usted que está bien. Un ligero cambio ya no es usted lo que usted cree que es. Un ligero cambio. Por amor de Dios, un ligero cambio, hermano, transforma la doctrina. Señor. ¿Verdad, Alex? Ustedes están asustados, no glorifican a Dios. Yo, por aquí. Es que yo quiero leerlo bien. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Dónde la herida es más terrible? En la cabeza. ¿Qué es el calcañar? Es con una caña, me dijo una hermana. Es con una caña, pastor. Yo la conozco, se llama bambú. No hagamos cambio. ¿Qué es el calcañar? A ver, alguien me enseña, me toca con su mano su calcañar. Talón de Aquiles. Este es el calcañar. Y ahí es que atacan a la serpiente cuando están en los caminos. Pero no le está hablando a una simple serpiente. Satanás sí hirió. Acuérdese que Jesús vino por una mujer. Sí. Él está hablando aquí proféticamente de un plan de miles de años en el futuro. Satanás sí hirió a Jesucristo en el calcañar, pero Jesucristo lo hirió en la cabeza. Diga conmigo y gócese en la cabeza. En la cabeza, sí, Señor. Gracias. Sí, en la cabeza. Le dio en la cabeza. Nuestro Jesús le dio en la cabeza.
Pero vuelva a la palabra. No podemos ser amigos del mundo. Hay enemistad. Ahora, entienda esto, por favor. No le vaya a decir a los inconversos, perdido. No estoy hablando de eso. ¿Ok? Lo cual significa que usted no es de este mundo, no practica este mundo. Tenga mucho cuidado, hermano. Cuidado. Un ligero cuidado. Por eso que somos celosos de la doctrina. Somos celosos de la doctrina. Hoy en día hay muchas iglesias que han torcido, han cambiado, han modificado la doctrina. Eso no puede pasar. ¿Qué pasa con el que se hace amigo del mundo? Vuelve a comunicarse con el mundo. Se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo se llama eso? Cuando uno tiene un pie dentro de la iglesia y otro pie fuera de la iglesia. Practicando la doctrina de la iglesia y practicando las prácticas del mundo. Tibio. Tibio, ¿verdad? Tibio. Tibio es un acomodamiento interesado de la temperatura del agua. Dios no se equivoca. Este es un mensaje apocalíptico. Capítulo, no estoy seguro si es el 3 o el 4. El mensaje a la iglesia de la Odisea. ¿Quieren mirarlo? Por cuanto eres tibio. Y es la última, el mensaje es la última de las 7 iglesias. Por cuanto eres tibio, te vomitaré. Eso es separarse. Eso, Dios no quiere comunicación con los tibios. Es la mezcla de temperaturas de aguas. Gente que no se define. Gente que no se define. Gloria a Jesús. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ojalá, y la palabra. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿A qué iglesia se lo dice? La Odisea, ¿verdad? La Odisea. Dijimos una vez que esas iglesias representan diferentes esferas de la iglesia de hoy, o diferentes iglesias de la iglesia de hoy. Tenemos que tener mucho cuidado con esos ligeros cambios. Por eso hoy más que nunca tenemos que tener la unción del Espíritu Santo para poder distinguir, percibir. Dice la Escritura, dice las enseñanzas judías, que la religión judía está basada en la enseñanza. Jesucristo basó la iglesia en la enseñanza. Mateo capítulo 28, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. ¿Verdad? ¿Qué más sigue hablando? Enseñándoles. Enseñándoles. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Un indocto no puede guiar a otro a ser doctor. Pero tenemos que nosotros conocer la Escritura y saber que un ligero cambio de esos versículos, de ese significado, puede ser catastrófico. Tal vez hoy no se vea la diferencia, pero en el momento del rapto, esa es una prueba. Esa es una prueba. El rapto es un juicio. Todo es el rapto. Es un juicio. En el momento que Cristo aparece, nos levantamos transformados. Resucitan los muertos, los vivos se transforman. ¿Y el que no se transformó? Ha sido reprobado del juicio. En otras palabras, el rapto es un juicio. El rapto te dice quién es quién.
Es un juicio. ¿Pasaste o no pasaste? ¿A quién se puede acusar ahí? ¿A quién se podría acusar ahí? Créalo, hermano. Por lo tanto, somos celosos. Hay enemistad, separación. No puede haber comunicación. No puede haber mezcla entre lo que creemos y lo que cree otra gente. Dice la Escritura, el propósito de Jesucristo es que lleguemos a pensar una misma cosa. Ahora, hay cosas difíciles, como dice Pedro, escritas por Pablo. Y hay otras escrituras, dice, difíciles de entender, por las cuales tenemos que buscar, estudiar, escudriñar y sobre todo rogar y tener la guianza del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Dios le bendiga. Amén. Cuidado.